¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver repaso del tema 1 y 2 desde el principio. Miren, primero ustedes en el módulo tienen muchas actividades adicionales, además de las que se les asigna para nota. Todas las tienen que ir haciendo. Paralelamente a las que tienen que entregar, las tienen que ir haciendo. Su módulo debe estar lleno para el final de las clases, ustedes entregar su módulo completo, ¿verdad? Vamos a ver. En el tema 1 vimos generalidades de la biología. Dijimos que la biología es la ciencia que estudia los organismos vivos o todos los seres vivos. Hablamos también de lo que ciencia es conocimiento. ¿Alguien entró? Que ciencia es conocimiento de todo lo que nos rodea. Esa materia viva está formada por átomos y moléculas. Estas moléculas, a su vez, van a formar precisamente, van a estar formadas por elementos. Estos elementos que forman la materia viva son elementos que forman moléculas orgánicas. Bien, a eso se le llama materia orgánica y está constituida por los principales elementos. Todo esto ustedes lo tienen en su módulo. Esos elementos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos son los elementos básicos de toda materia viva. También vimos que las ramas de la biología, y ustedes tuvieron un taller acerca de las ramas de la biología, entre otras, las básicas son histología, que estudia los tejidos, morfología, que estudia las formas de los organismos. Vamos a ver aquí, ¿alguien entró? Anatomía, que estudia las partes del organismo del cuerpo. Fisiología, que estudia sus funciones. Embriología, que estudia el desarrollo de los embriones. Genética, que es el estudio de la herencia. Taxonomía es la clasificación de los seres vivos, cómo se nombran los seres vivos, sus nombres científicos y todas las taxas o todas las divisiones que encontramos en las especies. Ecología, que es la relación entre los organismos y el medio ambiente que los rodea. También paleontología, estudia los restos fósiles, etología y evolución. Bien, también vimos ciencias auxiliares, entre esas biofísica, bioquímica y biogeografía, que ayudan al estudio de los seres vivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la física es todas las respuestas a los fenómenos físicos que existen en los seres vivos. La bioquímica, pues todas las funciones químicas y de las sustancias que hay en los seres vivos. Y la biogeografía es cómo se distribuyen esos seres vivos en el planeta. Estas son tres de muchas otras ciencias auxiliares que ayudan al estudio de la biología. Bien, nosotros vimos esto como biología, como ciencia, como estudio del conocimiento y las ramas afines a la biología. En el segundo tema, las características e importancia del método científico en la investigación biológica. Precisamente la biología se estudia con un método que facilita al estudio de todos los fenómenos que afectan a los seres vivos o situaciones. También hablamos de que puede ser cualquier situación cotidiana. Esta importancia del método científico la vemos a diario, ¿verdad? Hablamos de los pasos del método científico. Los pasos del método científico para el estudio de estos problemas o situaciones, ¿verdad? Estos pasos, vimos que el primero, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer paso del método científico? La observación. Allí lo tienen en su módulo. Luego de la observación con los órganos de los sentidos, no solo con la vista, sino con los oídos, con el tacto, con el gusto, percibiendo situaciones. Entonces nos hacemos una pregunta y este segundo paso es el planteamiento del problema. Luego del planteamiento del problema, tenemos el desarrollo de la hipótesis. Luego del desarrollo de la hipótesis, nosotros vamos a experimentar para saber si nuestra hipótesis es veraz, es verdadera.
Sacamos conclusiones o el análisis de estos experimentos, de los resultados y reportamos los resultados. Bien, el tema número 3, vimos características vamos a entrar en las características de los seres vivos. Aquí entran ustedes en un nuevo tema. Quizás ya algunos han desarrollado las actividades porque se están adelantando, les gusta leer, están desarrollando. Si tienen allí alguna duda y han hecho algo, entonces me preguntan. En las características de los seres vivos, nosotros, todos los seres vivos, tenemos características en común. No importa qué ser vivo sea, plantas, animales, microorganismos, hay características en común. Una de las más importantes, la primera, es la organización y complejidad de los seres vivos. Los seres vivos se organizan desde los átomos, desde los elementos que los forman. La unión de átomos es moléculas. La unión de moléculas organiza los seres vivos en células. Dentro de una célula existen moléculas. La unión de célula me va a formar los tejidos. La unión de tejido me forma los órganos. La unión de los órganos entonces me va a formar un sistema. Todos los sistemas unidos, el individuo. Hasta aquí, hasta individuo, ¿verdad? Entonces tenemos la etapa celular en los seres vivos. Una célula es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Al unirse y formar un tejido, aquí tenemos como ejemplo el tejido óseo, tiene funciones específicas. El tejido óseo tiene funciones específicas. No puede un tejido óseo ejercer una función de un músculo. O sea que es exclusivamente de él. Están entrando más tarde. Bien. La unión de todos los tejidos me va a formar un órgano. En este caso, la unión de tejido óseo me va a formar un hueso. Este es un órgano. La unión de todos los huesos me va a formar un sistema. Sería el sistema óseo. Y la unión de todos los sistemas, en este caso el óseo, el sanguíneo, nervioso, endocrino, excretor, y todos los sistemas me van a formar al individuo. Aquí hay como ejemplo un elefante, es un individuo. Cuando este elefante, porque este elefante no surgió de la nada, ¿verdad? Surge por reproducción de sus progenitores. Entonces, unido a toda la manada de elefantes, forma una población. O sea que una población es la agrupación de una especie con características en común. Todos los elefantes tienen características en común para poder ser elefantes. Asimismo, la población de leones, la población de plantas, población de diferentes especies. Aquí entran lo que son las especies, poblaciones de especies. Las poblaciones no viven solas, ¿verdad? La unión de varias poblaciones o de muchas poblaciones me va a formar lo que es una comunidad. La unión de comunidades que se relacionan entre sí en un medio ambiente, entonces me forma un ecosistema. Los dos grandes ecosistemas que existen, ¿cuáles serán? ¿Cuáles creen ustedes que son los ecosistemas existentes? Aquí vemos esta parte de aquí, tiene agua, y la parte que tiene montañas, que tiene suelo. ¿Cómo se llamarían esos ecosistemas? A ver, ¿quién aporta algo? ¿Cómo se le llamaría a estos ecosistemas? El acuático y el, ¿cuál es el otro? El acuático y el terrestre, profesor. Acuático y terrestre, exactamente. Esos son dos grandes ecosistemas. Bien, la unión de diferentes ecosistemas forman los que son los biomas. Y aquí nos fuimos directo a biosfera, pero los diferentes biomas son la tundra, la taiga, los desiertos. Esos son biomas, uniones de ecosistemas forman entonces los biomas. Y la unión de todos los biomas forma la biosfera. Esta es la primera característica de los seres vivos, organización y complejidad. Todos los seres vivos tienen que estar organizados para poder convivir y sobrevivir en el medio que los rodea. Bien, vamos a ver otras características. ¿Y qué son? La homeostasis. Ahí en el módulo lo tienen, ¿verdad? La homeostasis no es más que el equilibrio que tiene un organismo dentro de él. Es un equilibrio. No puede haber desorden en nuestro organismo. Vamos a irnos directamente. Cuando ustedes se alimentan,
El proceso que lleva a cabo la degradación de todos esos alimentos es la digestión. El proceso de digestión tiene que tener un equilibrio para poder que se lleve a cabo bien, ¿verdad? Esto se le llama homeostasis. Así como dentro del organismo hay homeostasis, asimismo en un ecosistema, en una comunidad, hay una homeostasis, ¿ya? Hay un equilibrio en todos los sistemas, en todos los procesos. Bien, metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Conjunto de reacciones químicas que hay en un organismo. Todas las reacciones químicas, todos los procesos químicos que se llevan a cabo en el organismo se les llama metabolismo. Y implican el gasto o el consumo de energía o la liberación de energía también. Tenemos el catabolismo y tenemos el anabolismo, los dos tipos de metabolismo que existen. Y si ustedes tienen su cuaderno a un lado, ustedes hacen sus apuntes allí, o si tienen el módulo, van subrayando lo que estamos viendo. Allí todo lo tienen en el módulo. En catabolismo es la degradación de sustancias. Y el anabolismo es la formación de sustancias. Catabolismo, degradación, siempre relacionan catabolismo con degradación y anabolismo con formación. Un ejemplo de catabolismo. Cuando ustedes se alimentan, cuando ustedes comen arroz, frijoles, maíz, yuca, ñame, verduras, en ese tipo de alimentos hay una molécula que es el almidón. Ustedes han escuchado hablar del almidón. Ese es un azúcar compleja. Desde que ustedes comienzan a masticar, por eso es importante la buena masticación de los alimentos, su boca, sus glándulas en la boca, las glándulas salivales comienzan a segregar una enzima que se llama la amilasa salival. Desde allí comienza el metabolismo a catalizar esta molécula de almidón. Se comienza a degradar. Ella tiene que irse degradando desde la boca hasta su estómago para poder que los nutrientes que son necesarios sean absorbidos, ¿ya? A esto se le llama catabolismo, a la degradación. Anabolismo es todo lo contrario. Anabolismo es formación. Se forman moléculas, ¿verdad? Por ejemplo, las moléculas que se forman en las plantas, la glucosa se forma en las plantas con gasto de energía. Ellas fabrican glucosa como su propio alimento, ¿ya? Y nosotros, por medio de esa cadena trófica, nosotros vamos a consumir en vegetales y el cuerpo la va a degradar. O sea que uno depende del otro. Catabolismo no existe si no hay anabolismo. Se forman sustancias en anabolismo y en el catabolismo se degrada. ¿Ok? Para que todo el organismo tenga su perfecto equilibrio o su homeostasis. Les pido que cierren, apaguen los micrófonos, por favor. Apaguen los micrófonos. Profa, Sí, buenos dígame. días. Profa, Buenos días. tengo una pregunta. Lo que pasa es que estoy viendo, no sé si fue usted la que mandó al grupo o que dice que nada más recibe trabajo hasta el mediodía o algo así. Estoy viendo que usted está hablando de trabajos y yo he Ajá. estado entrando a la plataforma y no me aparecía trabajo, ningún trabajo. Actividades. Actividades es lo Ah, mismo que trabajo. Tareas es lo mismo. actividades, ajá, las actividades, los Ajá. talleres que hay que enviar por Ajá. plataforma, pero no me Ajá. había entrado ninguna tarea. Yo me quedé, bueno, debe ser que después de la primera clase vamos a recibir actividades, pero ahorita que Ah, usted dice y menciona sobre actividades, yo salgo de aquí del video, perdón, perdón. ajá. Pero ¿qué es lo que no entiende? Entro a la plataforma y sí, disculpen. Y sí me aparecen, ahora sí me aparecen trabajos que están puestos desde el 4 hasta el 10 hasta el Ajá. 11 Ajá. y ya no tienen la opción de enviar el trabajo. Entonces, ¿cómo hago yo ahora si ese trabajo no? Ustedes todos tienen mi WhatsApp, ustedes todos están en grupo de WhatsApp y están independientemente también, se comunican conmigo en el privado. Todo eso, Ajá. si tienen algún problema, alguna situación, ustedes me pueden escribir, ¿ok? Ah, ok. ¿Dónde aparece su número personal? En la plataforma, en la materia. En la plataforma, en todas las plataformas están todas las materias. Ok. Ahí está. Bien, entonces vamos a seguir aquí. Este es el tema número 3, característica de los seres vivos. Bien, además, otra característica es la reproducción. La reproducción no es más que la perpetuación de las especies.
Un proceso que ayuda a perpetuar la especie, así como el paso de las características físicas y genéticas a las siguientes generaciones. Hay dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Sexual y asexual. Bien, la sexual se lleva a cabo por medio de dos gametos, de dos células, femenina y masculina. Y la asexual, solamente un organismo, y es muy común en organismos invertebrados, por ejemplo, en especies acuáticas, marinas, la estrella de mar, las anémonas, los corales, es muy común la asexual. ¿Hasta aquí tienen preguntas, jóvenes? Ahorita vamos a ver las actividades de este tema. Al final vemos todas. Vamos con el tema número 4 que tienen, es la importancia de los elementos inorgánicos en los seres vivos. Los elementos son inorgánicos porque están solos, ¿verdad? Un elemento es un átomo. Unidos van a formar moléculas. Por ejemplo, el agua. Aquí no lo tienen, pero les doy yo el ejemplo. El agua está formada por H2O, que dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Independientemente, los elementos son átomos. Se dividen en tres tipos los elementos y forman toda la materia del universo. Bien, los bioelementos primarios son los principales y forman el 95% de la materia. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los bioelementos secundarios, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro y selenio, forman parte del 4.5% de la materia. Y los elementos vestigiales es que hay muy pocos, forman el 0.5% de la tabla periódica, son los demás. Existen aquí elementos vestigiales que aparecen en mínimas trazas en el cuerpo, en el organismo, pero son esenciales para poder sobrevivir. Por ejemplo, miren, en los secundarios, que solamente forman el 4.5, el potasio está en mínima cantidad en el cuerpo, en un organismo de ser humano. Sin embargo, sin potasio, la persona muere, que es necesario. Bien, además de los elementos que forman la materia, cuando ellos se unen, van a formar moléculas. Vamos a hablar de lo que son las moléculas orgánicas. Las orgánicas, y eso lo pueden anotar o subrayar en su módulo, las orgánicas son aquellas moléculas que están formadas o que su base es el carbono. El carbono, se lo voy a poner aquí para que lo vayan viendo, tienen como base el carbono, el átomo de carbono. El carbono en la tabla periódica de los elementos se representa por una C. O sea que si se les pregunta cuál es el átomo básico de las moléculas orgánicas, es el carbono. Bien, aquí está la clasificación de las biomoléculas. Tenemos las inorgánicas y las orgánicas. Se ve poco porque está en blanco. Las inorgánicas son las que no tienen carbono y las orgánicas las que sí tienen. Las orgánicas son los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Estas son las 4 grandes moléculas que forman a los seres vivos, o moléculas orgánicas. Y las inorgánicas, ejemplo, agua, sales minerales. Ustedes ven que el agua no tiene carbono, pero es esencial. Una de las moléculas más importantes del planeta, el agua. Bien, los carbohidratos son azúcares, los lípidos son grasas y otros. No todos los lípidos son grasas y no todas las grasas pues representan base en los lípidos. Las proteínas, que son sustancias estructurales en el cuerpo, y los ácidos nucleicos, que son 2 y tienen función de herencia y de transporte o formación de proteínas. Estos son los ejemplos de las moléculas orgánicas e inorgánicas. ¿Tienen preguntas hasta aquí, jóvenes? Aquí además está la clasificación de las moléculas orgánicas. Los carbohidratos pueden ser monosacáridos, polisacáridos y disacáridos. Los lípidos son grasas. Las proteínas son de diferentes formas de acuerdo a las moléculas que lo forman. Y los ácidos nucleicos son ADN y ARN. Bien, aquí en los azúcares, que les quede claro algo, que los azúcares o carbohidratos son las moléculas energéticas. Son las que dan energía y mantienen la célula
con energía. Por eso es que los azúcares forman parte esencial de la parte energética del cuerpo. Ejemplos aquí. Tenemos las aldosas, las cetosas y los disacáridos. En los disacáridos tenemos la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Ese azúcar que consumimos nosotros forma parte de los carbohidratos llamados disacáridos. Bien, tenemos la ribosa y la glucosa en las aldosas. Esos son azúcares simples. Y las cetosas, que son la ribulosa y la fructosa. Fructosa la encontramos en las frutas y son las más recomendadas para consumir. O sea, que adquirir el azúcar de nuestro cuerpo, nuestra energía por medio de las frutas. ¿Hasta allí tienen preguntas, jóvenes? ¿Preguntas de los temas anteriores? ¿Dudas de alguna actividad del módulo? Bien, vamos entonces con las actividades. Las actividades que ya ustedes han desarrollado son estas. Dice la primera: investiga e ilustre las ramas de la biología y las disciplinas. Luego realiza un cuadro sinóptico. Aquí están los criterios. Cuando ustedes me entregan una tarea, ¿verdad? Son las actividades que yo les voy indicando del módulo que tienen que entregar. Sin embargo, todas las otras las van desarrollando en su módulo. Las otras, que son preguntitas adicionales, las desarrollan en su módulo. Cuando se les pide un cuadro sinóptico, allí ustedes tienen en el módulo la explicación de lo que es un cuadro sinóptico y yo les puse un ejemplo. Vamos a ver aquí. Este es un ejemplo que tomé de un estudiante que me entregó. Es un cuadro bastante estructurado. Sin embargo, ustedes tienen que, recuerden, poner todos sus datos. En muchos criterios, en algunos criterios se les evalúa eso, otros quizás no se les pide. Bien, un cuadro sinóptico está formado por llaves, jóvenes. Estas son llaves, ¿ya? Y el cuadro sinóptico me va a señalar con la llave cuál es la descripción del término, del concepto que yo tengo aquí. En este caso, el cuadro sinóptico de las partes del microscopio. ¿Qué quería yo saber aquí? Pues cómo es y cuál es la función de cada parte. Asimismo, si es la parte de algún sistema, si es de las moléculas orgánicas. Estas llaves presentan nítidas, de esta forma, bastante nítidas. Cuando ustedes me mandan fotos también, traten de que las fotos se vean claras. Si no pueden hacerlo en Word, si no tienen el mecanismo, pues así está bien, con letra clara. La letra se ve bastante clara, por eso lo puse allí para darles como ejemplo. Quizás no tienen la mejor letra, pero si ustedes se dedican un ratito a su tarea o a su actividad, llámele tarea, taller o actividad, entonces a ustedes les queda mejor. Es un momentito que sea bien dedicado a su taller. Bien, esa era la primera. La segunda: investigue las partes del microscopio y función de cada una de ellas y plasma esta información en un cuadro sinóptico. Aquí también, esas eran las partes del microscopio, las que les mostré ahorita. Siempre pongan los criterios. ¿Okay? ¿Cuál tienen ahora que desarrollar? Algunos ya la han hecho porque me las han mandado. Si me las mandan, no se me adelanten porque entonces esto puede ser que se las tome o no se las tome. Cuando yo se las pido de nuevo, si ya me la mandaron, no importa, mándenla de nuevo, por si se me quedó a mí por evaluar, ¿verdad? Dice: investiga 10 instrumentos que usan en el laboratorio de biología y funciones de cada uno de ellos. Presente un álbum ilustrado. Y aquí tienen, esto es a manera de álbum. ¿Cómo es un álbum? Pues ustedes pueden poner hasta 2 ilustraciones en una página. Ponen el nombre en la parte de abajo y la función de cada uno de ellos. ¿Ok? Aquí en la introducción háganlo por lo menos una cara. Y me ponen en la introducción lo que es el enfoque. ¿Qué es el enfoque? Vamos a ver. El enfoque para un trabajo es a qué se refiere su... Vamos a ver si escribimos aquí. Ajá. El enfoque, y esto lo van a notar, el enfoque en un trabajo es a qué se refiere
su informe, ¿verdad? Informe. Bien. ¿A qué se refiere su informe? En un párrafo. En un párrafo. Dentro de la introducción. Dentro de la introducción. Al inicio o al final. ¿Ok? Al inicio o al final de la introducción. La introducción es la información del trabajo. En este caso, una introducción debe llevar por lo menos una cara para un informe científico. Aquí lo tienen, por lo menos una cara. Y dentro de esa introducción que habla acerca de la importancia de los instrumentos de laboratorio, el cuidado que deben tener en un laboratorio de biología, entonces ustedes ponen el enfoque. En el presente informe, se observan diferentes instrumentos de laboratorio utilizados en biología para diversos experimentos, por ejemplo. Ese es un enfoque sencillo porque es un tema bastante sencillo, ¿verdad? ¿Tienen preguntas acerca de esto? Para que les quede claro, jóvenes. A eso se refiere el enfoque. Bien, la portada, como ya ustedes saben, clara y bien presentada, por favor. El índice, en el índice van a poner esto que está aquí. La introducción, el contenido son sus imágenes con el nombre del instrumento y la función del instrumento y las conclusiones, y se los voy a poner aquí, conclusiones. En este caso, por lo menos, 3 conclusiones. 3 conclusiones. Las conclusiones no son personales. Por ejemplo, a mí me gustó hacer este informe porque me gusta dibujar. No. Las conclusiones son de acuerdo al tema. En este caso, como se habla del uso de los instrumentos de laboratorio, ustedes pueden hacer las conclusiones en función a la clasificación de estos instrumentos. Porque hay instrumentos de vidrio, hay instrumentos de caucho, hay instrumentos de metal. Entonces, de acuerdo a eso. Por ejemplo, y les voy a poner aquí un ejemplo de conclusión. Los instrumentos de vidrio son principalmente para tomar medidas de volumen. Ya, esa es una conclusión. Es una conclusión que me habla directamente de lo que son los instrumentos de vidrio, porque allí tenemos lo que es el vaso químico, tenemos lo que es las probetas que me ayudan a medir entonces volumen. ¿Ok? Y allí ustedes, esta es la primera y ustedes tienen que hacer 3. Este solamente es un ejemplo. Esto yo se los voy a dejar aquí y se los voy a montar en la plataforma. ¿Estamos? Voy a disminuirlo. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Les dije que me van a hacer por lo menos 2 instrumentos por página. 2 instrumentos por página. ¿Está claro? Bien, si no hay preguntas, seguimos acá con la siguiente actividad. La actividad número 4. Investiga sobre las características de los seres vivos y luego realiza un cuadro sinóptico. Las características de los seres vivos, las que ya hablamos, que son desde organización, metabolismo, reproducción, homeostasis, las tienen aquí. Homeostasis, metabolismo, catabolismo, reproducción. Bien, hay más características, también está movimiento, también está nutrición, son características de que los seres vivos necesitan para poder sobrevivir. Entonces, miren lo que se les está pidiendo. Se les está pidiendo un cuadro sinóptico. Usen su creatividad para preparar un cuadro sinóptico e ilustre. Ajá. No dejen de ilustrar, porque si no allí pierden puntos, ¿ves?
Y cuando se habla de creatividad, jóvenes, ya sea que ustedes allí pueden hacerlo, tanto vertical, pueden hacerlo horizontal, pueden poner las llaves de colores si tienen lápices, si lo hacen a mano. Pueden utilizar imágenes en cada parte. Se presta en esto de las características de los seres vivos, se presta para ilustrar. Hay muchas imágenes y hasta figuras. Si no tienen pues el Word, no lo pueden hacer en Word, no importa. Ustedes pueden recortar sus figuras de las características de los seres vivos. Recuerden lo que les dije de los cuadros sinópticos. Y pongan por favor los criterios en cada actividad. Bien, que la letra sea clara. Si ustedes no escriben muy claro, entonces háganlo con tiempo. ¿Ya? Háganlo con tiempo. ¿Tienen preguntas hasta aquí, jóvenes? Aprovechen preguntas. Ajá, diga. ¿El álbum se elabora a mano o cómo? No Bien, entiendo cómo. vamos a ver. Aquí dice, vamos a ver aquí. Portada, índice, introducción, contenido, conclusión y total. Ahí ustedes lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer también en impreso, o sea, en Word. Si no se les exige aquí en los criterios, entonces lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en Word. ¿Por qué? Porque hay muchos que no tienen la computadora para hacerlo en Word y es muy difícil para algunos hacerlo desde el celular. Entonces lo pueden hacer a mano, ¿ok? Si lo hacen a mano, pues recuerden que ustedes pueden tener creatividad tanto en el Word, porque el Word es muy fácil llegar y copiar y pegar. Ya estoy viendo muchas tareas que copian y pegan nada más. Ni siquiera se toman el trabajo para leer, resumir, escribir detalles. Tienen que leer. Voy a parar de mostrar pantalla. Tienen que leer, jóvenes. Lean y dedíquense un ratito a una sola tarea. Miren que las actividades, ustedes tienen su módulo, ustedes pueden leer y hacer su creatividad, ya sea a mano, ya sea recortando figuras, haciendo un marco, y en la computadora también hay métodos para usar su creatividad. ¿Okay? Si tienen preguntas o no comprenden algo, no entendieron un concepto, no inventen. Ni si van a copiar y pegar de internet, eso es muy fácil hacerlo sin analizar. Deben hacerlo analizando. Y si hay material que ustedes creen que no va allí, no lo pongan o me preguntan. Me pueden preguntar por el WhatsApp si no entienden alguna tarea. ¿Está claro? Preguntas. Profesora. ¿Seguro? Entonces, miren, esas son las dos actividades. Igual yo voy a estar mandando en el grupo las actividades. Y este PowerPoint lo voy a poner. A ver. Este PowerPoint lo voy a poner en la plataforma. Profesora. Sí, diga. Diga, Luis. Yo, ¿cómo entro a la plataforma? No tengo el link de la plataforma. ¿No tiene el link de la plataforma? No. Pregunten en administración, a la administración. Ajá. Ok, yo pregunto ahorita más. Ajá, pero sí tiene el módulo, ¿verdad? Sí, yo el módulo lo tengo a mano aquí. Bueno, entonces ya lo que se trata de plataforma, entonces ustedes preguntan allá. Y deben estar en los grupos, deben estar en el grupo de WhatsApp. Si no tienen sus notas todavía vistas allí en la libreta virtual, yo estoy metiendo notas todavía. Son bastantes, así que ahí no tienen paciencia. Entonces, esperen información. Esperen información en WhatsApp. Profesora, con respecto a los módulos, hay una parte que son como experiencias en el laboratorio. ¿Esa parte se realiza? No, la que les mando nada más por ahora. La que me tienen que mandar a mí, solamente esa, y subir a la plataforma esas dos que les mostré allí. Muchas gracias. Ajá. Todo lo que está en el módulo ustedes sí lo tienen que desarrollar, pero eso es para el final. ¿Ok? ¿Está claro?
Profe, Diga ahí. ¿lleva cantidad mínima de instrumentos el álbum o no? Sí, tiene cantidad mínima. Aquí dice, ya les muestro. Aquí está. Instrumentos de laboratorio. No, aquí está. Investiga 10 instrumentos, ¿ok? 10 instrumentos. Listo, profe, gracias. Bien, vamos a hacer algo, jóvenes. En vista de que aquí tienen cantidad mínima, voy a ponerle los instrumentos, ¿ok? Se los voy a poner para que todos tengan los mismos. No sé si en el módulo ustedes tienen, déjenme ver qué tienen en el módulo. Vamos a revisar aquí. No se me vayan porque quiero que quede clarito, ¿ok? Profesora, Dígame. es que yo intenté enviar el trabajo de los, las partes del microscopio y Ajá. no ¿Y qué es me lo eso? permitía. No las plataformas. Ajá, la plataforma no me permitía enviar el trabajo. Ok, bueno, envíemelo a mí. Sí, ya yo se lo envié. Ok. ¿Cuál es su Más nombre? Justin Palacio. Nada más que Sí. salen borrosas por la cámara, que está mala. Yo creo que ya yo le puse esa nota a usted. La del microscopio. Ajá, me parece, no me acuerdo. Ahora reviso. Ahora Gracias, reviso eso. profe. Con calma. Ajá. Déjenme ver aquí. Profesor, y yo que voy atrasado, que no he hecho ninguna tarea, como los módulos me lo entregaron ayer, ¿cómo hago? Ok. No he hecho ninguna. Con una profesora, porque como matriculé y me dijeron que tenía que esperar que mis módulos llegaran de David, entonces hasta ayer me lo entregaron. Ok. Bueno, entonces entréguemelas por WhatsApp, ¿ok? Apenas que termine una, se la entrego y cuando termine la otra sí, te la mando directamente. Sí, al WhatsApp directamente. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver aquí. El muchacho que preguntó de la plataforma, ¿él es modular o es virtual? Porque si es modular, te dejan entrar a la clase, pero no tienes plataforma virtual. Eso me pasó a mí porque ellos se enredaron y me tuvieron que crear en el sistema para poder tener mi plataforma. Soy por módulo. No, entonces no tienes plataforma. Tú te puedes conectar acá, pero haces las cosas del módulo y al final es que entregas o entregas por semana. No sé, pregunta en administración para que te aclaren eso, porque conmigo se enredaron, me pusieron que era modular y yo había dicho que virtual. Y eso fue lo que me explicaron. O sea que los trabajos que ustedes están haciendo, yo no los hago. No, sí lo tienes que hacer, pero te entregan por semana, una cosa así. Pregunta en administración para que te expliquen bien. Ok, gracias, perfecto. Dale. Bien, voy a anotarles aquí. Ustedes están viendo pantalla, ¿verdad? Les estoy anotando los instrumentos que van a investigar. Tenemos el vaso químico, probeta, los de vidrio. Vamos a clasificarlos así. Vaso químico, probeta, tubo de ensayo, ponerlo así. El portaobjeto que es para hacer placas para el microscopio. El cubre objeto. El policial o varilla revolvedora. La pipeta. La cápsula de porcelana.
Vamos a poner entonces para calentar. La plancha eléctrica, una estufita que se utiliza en el laboratorio de biología. Poner aquí para pesar. La balanza. Aquí hay balanza digital y hay balanza granataria. Digital y granataria. Bien, allí tienen 10 instrumentos, ¿ya? Los van a clasificar en los de vidrio, vaso químico, probeta, tubo de ensayo, portaobjeto, cubreobjeto, policial o varilla, revolvedora, las pipetas, las cápsulas de porcelana. Para calentar tenemos la plancha eléctrica, para pesar tenemos la balanza digital o granataria. ¿Hasta aquí estamos claros, jóvenes? Sí, profesora, en una página va dos, ¿verdad? Sí. Ustedes pueden ponerle como título de vidrio, ponen vaso químico probeta en una sola página. En otra ponen tubo de ensayo. El portaobjeto y cubreobjeto pueden ir juntos. Es más, estos dos no son uno solo, porque ellos trabajan, tienen diferente función, pero podemos ponerlas juntos. ¿Ok? Podemos ponerlas juntos. Y para pesar hay que buscar la digital y la granataria. Pueden poner las dos. Aunque se pasan de 10, pero no importa, pueden poner las dos. Aquí vamos a agregar uno. Vaso Erlenmeyer. El Erlenmeyer es un vaso de vidrio que ayuda a hacer un proceso especial en el laboratorio de química y de biología. Es bastante utilizado en los laboratorios. Bien, eso con respecto a su álbum. ¿Alguna otra pregunta de su álbum? ¿Qué van a investigar ustedes? La función. Investigar la función de cada uno de ellos y van a seguir las indicaciones de los criterios que tienen aquí. ¿Okay? Bien, ya que yo estoy aquí, ¿cómo dice? Quería preguntarle si las clases van a quedar. Uy, no se le escucha. Quería No saber si las Ajá. clases quedan grabadas para poderlas volver a ver durante la plataforma, si quedan allí colgadas para revisarlas. Espérese, no le entiendo nada. Escríbamelo en el... Voy a dejar de compartir. Escríbamelo aquí en el chat, la que me está hablando. ¿Quién me está hablando? ¿Lo puede escribir en el chat? Ella está preguntando que si las clases están siendo grabadas para volverlas a ver. Sí, sí están siendo grabadas, claro que sí. Yo la grabé desde el principio. ¿Okay? ¿Pero puedo revisarlas durante la semana en la plataforma? No le entendí. Tanto la clase está grabada, se les va a subir, y también el PowerPoint que está allí, ¿ok? Las clases se suben a YouTube para que las puedas ver. Ajá, exacto. ¿Cómo no? Mildred Candanedo. Igual la manda al grupo de WhatsApp que hay. Sí, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Tengo clase de matemática. ¿Ya puedo salir? ¿Tienen clase? Ah, claro que sí, sí, ya terminamos. Ok, gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones, que tengan buen día, jóvenes. Igual. Igual, profe. Chao. Igual, profe. Cuídese.